con esta hermosa oportunidad o con esta hermosa clase en esta hermosa oportunidad con lo que es Cristología de alta crítica. Creo que quedó bien claro hasta donde nos alcanzó la hora en cuanto a la supuesta predestinación, en cuanto a la salvación y en cuanto a algunas otras cosas por ahí, de las cuales muchos los han dicho. Incluso mi hermano me decía que en primera o segunda... Primera Timoteo capítulo 2, Pablo hablando de que los hombres deben de levantar manos santas sin ira y sin contienda a Dios, clamando por todo el mundo, para que todo el mundo sea salvo, porque es el propósito de Dios, que todo el mundo sea salvo. Ahora esto, si el propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo, ¿cuál debe ser el de nosotros? Igual. El mismo, porque supuestamente, discúlpenme la ironía, hijo de gato y que caza ratón, hijo de culebra nace mordiendo, hijo de tigre sale pintado. Entonces, si el propósito de Dios es que todo el mundo se salve, el propósito de los que ya estamos salvos y somos hijos de Dios, ¿cuál debe ser? Que todo el mundo se salve. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por la salvación de todo el mundo? Esa pregunta se la responde usted mismo para allá, para adentro. Amén. Seguimos entonces. Prognosis es el eterno conocimiento en la omnisapiencia o la presciencia de Dios. Preexistencia es una existencia atribuida a quien tuvo una manifestación anticipada antes del tiempo de su manifestación. Presente. Si partimos del principio que nos dice que todo cuanto se denomina carne es creado, entonces la persona de Jesús no es preexistente. ¿Por qué razón? Porque creo que acá estudiamos un poquitico en la primera materia sobre los seres eternos, sobre los seres sempiternos y sobre los seres temporales. Y a Jesús lo conseguimos entre los seres sempiternos. ¿Por qué razón? Porque tuvo fecha de nacimiento, según algunos, y que ahorita en diciembre, no compañeros, en septiembre, última semana de septiembre, algo que practican los israelíes que se llama la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta de peregrinación. Ahora, por otra parte, si aceptamos que Jesús, el Cristo, es preexistente, como muchos lo han enseñado, habría un contraste con Juan 1:14 cuando afirma, y el verbo se hizo carne. ¿Cómo alguien se puede hacer cuando ya está hecho? Eso desenreda, ¿verdad? Eso enreda el asunto. Es decir, ¿cómo es que el verbo se hizo carne y tenemos fecha de 2023 años? Ahora, algunos periodistas y los que dirigen programas ya no quieren decir antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sabe cómo dicen ahora? En nuestra era común. Es decir, antes de Cristo y después de Cristo lo eliminaron para no reconocer a Cristo. Entonces ahora hablan es de nuestra era común. No sé si usted se ha dado cuenta en algunos presentadores de programas de televisión. En otro caso, las escrituras manifiestan que hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde el Eterno engendró a un hijo que vino a formar parte de dicha humanidad, hijo que estaba en la mente y en la prognosis de Dios, pero que no estaba en escena en forma corporal. El Salmo 2:7 y Hechos 13:33 y Hebreos 1:5 al 5. Por otro lado, el apóstol Pablo en sus escritos a los Corintios testifica que antes de Adán no hubo la existencia de hombre, y esto descarta que la persona de Jesús haya estado en escena antes que el primer hombre, en este caso Adán. Analicemos el pasaje. Vamos entonces a derrumbar
la supuesta preexistencia de Jesús. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre? Adán. Alma viviente. El significado de alma viviente es alguien que vino a la vida que tiene, otro se la dio y él no se la puede transferir a nadie. Eso es alma viviente. Eso es el primer hombre, Adán. El postrer Adán, hablando de Jesús, espíritu vivificante. El término espíritu vivificante es alguien que tiene vida, la vida que tiene es propia y se la puede transferir al que él quiere. Fuente de vida. Ajá. Más lo espiritual, que es Cristo, no es primero, sino lo animal, que es Adán. Luego lo espiritual, que es Cristo. El primer hombre, ¿quién fue? Adán. Es de la tierra terrenal. El segundo hombre, Cristo, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Es decir, cual el terrenal, Adán, somos todos nosotros los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, no importante esto, traemos también la imagen del celestial. Esto es lo que no les entra en la cabeza mucho. ¿Qué es lo que no les entra en la cabeza mucho, pastor? Bueno, que así como tenemos la imagen del terrenal, Adán, ¿sí? También tenemos la imagen del celestial, Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el primogénito entre muchos. Jesús, en su nacimiento, vida natural en la tierra, fue tiempo pasado, el unigénito, Hijo de Dios. Es decir, el único ser que caminó sobre la tierra que tenía los genes de Dios. El único ser que caminó sobre la tierra que era autor de la fe. Por causa de ser autor de la fe, también era autor del ágape, del amor ágape. Sí, porque la fe y el amor ágape son hermanitos gemelos, caminan juntos. Entonces Jesús tenía la imagen divina, correcto. También tuvo la imagen terrenal. Usted y yo tenemos la imagen del terrenal Adán, en el cual nacimos, caídos en él. Pero una vez que conocimos la palabra, ¿sí? Una vez que aceptamos la palabra, una vez que recibimos a Jesús, entonces también tenemos la imagen del Adán celestial. Amén. En nuestro espíritu, por supuesto. Amén. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, grábese eso, que no solamente usted tiene la imagen del Adán terrenal, sino que tiene la imagen del postrer Adán, del que fue segundo. Entonces, ese término, que ese postrer Adán fue segundo y que primero fue lo terrenal, lo animal, y segundo lo espiritual, hecha por tierra, la supuesta prognosis, es decir, el que Jesús era antes de Adán. Ahora usted mira, pastor, pero por allá un día Jesús está discutiendo con los fariseos y los fariseos con él en el capítulo 8 de Juan, y él les dice un día, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién estaba hablando ahí? El verbo. El verbo, ahí no estaba hablando Jesús. Pablo por allá, creo que lo vamos a ver más adelante, muestra una supuesta, un parecer como que Jesús existía antes de la humanidad. No, eso lo vamos a aclarar más adelante, no se preocupe por eso. Entonces, tenemos la imagen del terrenal y la del celestial también. Eso está donde registrado en la Biblia, 1 Corintios 15, 45 y 49. Lo que sí registran las Sagradas Escrituras es la preexistencia del verbo, porque el verbo sí es eterno. Este es el pensamiento paulino, cuando hace mención a la preexistencia, adjudicándola aparentemente a Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios. Lo que no hemos entendido es que el pensamiento de Pablo está centrado en el verbo, no en la persona de Jesús. Es decir, Pablo está haciendo referencia
a un tiempo antes de que la segunda persona de la deidad, el Verbo, se manifieste en la persona de Jesús. Seguidamente transcribiré algunos pasajes que hacen referencia a la preexistencia, oído, del Verbo, y que erradamente se le ha atribuido a Jesús. Colosenses 1, 15 y 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ahí no está hablando de Jesús, compañero. Y todas las cosas en Él subsisten. Juan 1:1. En el principio era y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Oiga esto. Génesis, cuando comienza la creación, Dios daba el dictamen. ¿Sí? Dios dijo, sea la luz. Esa expresión, sea la luz, es una palabra, es un verbo, es un logo, es un ejecútese. ¿Quién fue el que ejecutó? Voy. ¿Quién fue el que ejecutó? Voy. El dicho es el verbo. ¿Sí? La ejecución la hace otro. El Espíritu Santo. En la creación los tres trabajaron. Jehová Dios dio la palabra, pero la palabra es el verbo. Y la ejecución la hace el Espíritu Santo. Es decir, vamos a ver en la Biblia, o vamos a ver a través del desarrollo del tema, a través de la Biblia, por supuesto, que Jesús no realizó ni un milagro, ni uno solo. Jesús mismo se los adjudica al Espíritu Santo, porque el hacedor siempre ha sido el Espíritu Santo, el que ha traído de lo que en el mundo espiritual es una realidad, lo ha traído al mundo físico, visible, tocable y palpable, lo que vemos y lo que tenemos ahora. Pero, por supuesto, por una palabra dicha en fe de Jehová Dios, en este caso, en la expresión, la palabra es el verbo, y la ejecución la hace la persona del Espíritu Santo. Ok. Entonces, todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero hay otra versión que no utiliza esta expresión, el primogénito de toda creación. Si alguien tiene otra versión que no sea esta Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, de Colosenses 15, otra versión, me gustaría que alguien me la leyera. Porque el primogénito de toda creación, da como a entender para algunos que el verbo fue creado. ¿Alguien tiene otra versión por ahí a la mano? Si analizamos este pasaje, sí, Colosenses 1:15. Si analizamos este pasaje tomando en cuenta las reglas de interpretación denominadas como pasajes paralelos, Pablo tiene su pensamiento es en el verbo, en la vida de Jesús, tomando como pasaje paralelo lo que registra el apóstol Juan. ¿Alguien le llegó por ahí en otra versión? Léalo, voz alta. Colosenses 1, 15, 17, en traducción de lenguaje actual dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse. Por medio, ahí la palabra es esa, por medio de Él. ¿Por medio de Él es qué? Del dictamen, del dicho, del verbo. Y sin Él, sin el verbo, señores, sin la palabra dicha, nada fue creado. Porque todo fue creado por una palabra dicha
en fe. Y esa palabra, ¿quién es? El Verbo. ¿Y quién ejecutó? ¿Quién ejecutó para que existiese lo que existe ahora? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, eso tira por tierra esta aparente del Casimiro de Reina, donde dice, Él es el primogénito de toda creación. Por eso no nos debemos de quedar con una sola versión bíblica. Hay que usar todas las que tengamos a la mano. ¿Sí? Termíname la lectura donde quedaste allá. Si no te me moviste. No, se lo iba a leer también en palabra de Dios para todos. Dale ahí. Dale. Dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Ajá. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de todo. Ahí es donde está la palabra. Este existe antes de la creación. No es creado, es eterno. Ajá. Sigue leyendo un poquito más. Es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Ajá. Lo que se ve y lo que no se ve. Ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Si analizamos este pasaje tomando en cuenta las reglas de interpretación denominadas como pasajes paralelos, Pablo tiene su pensamiento en el Verbo, en la vida de Jesús, en el Verbo, en la vida de Jesús. Tomemos como pasaje paralelo lo que registra el apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne. Ahí entonces que tenemos la figura o el ser, Jesús. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, es decir, el único hijo que tenía Dios sobre la tierra, del Padre, lleno de gloria y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Está hablando de quién? Del Verbo, no de Jesús, porque era primero que yo. Juan 1 y 15. Porque si hablamos de Jesús, suele saber usted, que ya creo que ha leído, que cuando María fue a visitar a su parienta Elizabeth, ¿cuántos meses tenía Elizabeth de embarazo de Juan el Bautista? 6 meses. Entonces, desde el punto de vista biológico, Juan el Bautista es mayor a, y Juan está diciendo aquí del que él estaba hablando, que era mayor que él. Pero no me está hablando, o no se me toma en cuenta lo biológico, se me toma en cuenta es que está hablando es del Verbo, no de Jesús. ¿Sí? En los escritos por Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 3 y el capítulo 2, verso 10, se presenta el mismo principio. Jesús mismo como humano hace mención a la justicia del Verbo en él antes de su manifestación. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, 58. Si analizamos bien determinadamente el pasaje, Jesús se está refiriendo a la condición de Verbo, no a su condición humana. El término yo soy, según su característica, que tiene que ver con lo absoluto, lo eterno, lo infinito y la independencia de Dios, no se le puede adjudicar a quien haya tenido principio, a quien haya sido creado o a quien tiene un origen, y menos si está en la escala de lo sempiterno. El mismo caso se da en lo registrado por Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, versos 5 al 24, donde se ve una posible preexistencia en la persona de Jesús, pero la referencia que hace Jesús
en el discurso es adjudicada al verbo. Pablo determina que en Jesús, esto es en la humanidad, habita la deidad, refiriéndose al verbo, o sea, la deidad, el verbo se hizo visible, que es el término corporal, en la carne, y producto de esta encarnación nace la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Ahora, ¿por qué en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Colosenses 2:9. Para que entendamos mejor lo antes dicho como verdad paralela en un hijo de Dios siendo participante de la naturaleza divina, segunda de Pedro 2:4, que es la vida y la justicia de Dios, también habita toda la plenitud de la deidad, con la diferencia que este habitar que tiene relación con el Espíritu Santo no se dio por encarnación, sino por descenso, ni produjo una hipostasia. Por tanto, llegará el día que al terminar Dios su programa por su Espíritu, el Espíritu Eterno dejará de morar en nosotros como hijos de Dios. ¿Sabía usted que yo anhelo el día que el Espíritu Santo salga de mí? Pastor, ¿usted está loco? Sí, estoy loco porque eso sucede. Yo también. Eso va a suceder un solo día. El día que nos entregue en las nubes del aire en las manos de Jesús. Amén. Pareciera una locura decir eso, pero entendiendo lo que ya uno sabe, de lo que ha leído, de lo que ha conocido, yo anhelo el día que el Espíritu Santo me abandone. Bíblicamente es imposible que se dé mientras Dios tenga que hacer conmigo aquí en la tierra, porque escrito está, Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ese fin del mundo es en lo individual en cada uno de nosotros. Y ese fin es hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. El día que ya Dios cumpla su propósito en nosotros, ¿para qué seguir viviendo acá? ¿Para qué? Para seguir mirando a la suegra. No, ya esa se fue a la... Me voy a reunir con ella ya. Hay tres términos que voy a conceptualizar para tener comprensión de la existencia de Jesús y no adjudicarle la preexistencia como muchos lo han hecho. Escucha esto: eternidad se aplica a quienes no tienen principio ni tienen fin, solo es atribuida a Dios, al Verbo y al Espíritu Santo, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Eso es eternidad. En el Nuevo Testamento, esa eternidad se le aplica al Padre y al Espíritu Santo, no se le puede aplicar a Jesús. El ser eterno, porque ser eterno es ser antes del tiempo y después del tiempo. Sempiternidad se aplica a quien tiene principio y no tiene fin. Es atribuida a los ángeles, a los hombres, como creación de Dios. La sempiternidad se le atribuye a seres, cosas o manifestaciones que tienen un origen, pero no tendrán fin. En algunos pasajes se utiliza un equivalente que es el término perpetuo. ¿Usted ha oído ese nombre? Perpetua. Sí, hay amigas suyas que tienen ese nombre perpetuo. Entonces el término perpetuo es sempiterno. ¿Sí? Sempiterno. Esto es lo que Pablo presenta en su carta escrita a Timoteo en relación al imperio y a la honra de Dios y hacia Dios. Porque el imperio que ahora Dios tiene sobre la humanidad tuvo un comienzo, pero no tiene fin. Por eso es su imperio perpetuo, no es eterno, porque tuvo un comienzo. Su puesto va a la eternidad. Al igual
que todos los seres humanos, escúchame esto, que tienen existencia y que no están vivos. ¿Qué es eso? Escúcheme esto. Los seres que no tienen a Cristo existen, pero están muertos espirituales. No están vivos. Solamente estamos vivos los que estamos en Cristo. Los que hemos conocido a Cristo y hemos aceptado a Cristo. Estamos vivos. Tenemos vida. Los que no conocen a Cristo, no han aceptado a Cristo, no han querido aceptarlo, los que han oído de Cristo, ellos tienen existencia, pero no tienen vida. Amén. ¿Sí? Muertos para Dios. Ya que los muertos son muertos. Los muertos vivientes. Muertos para Dios. Ajá. Ahora, entonces Pablo nos presenta en su carta escrita a Timoteo en relación al imperio, ya te lo vi. Lo único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Aquí se está refiriendo a Dios, por supuesto, el cual ninguno de los hombres puede ver. Eso está en 1 Timoteo 6, 16. Ahora, escucha esto. Cuando hablamos de el verbo, pues estamos hablando de un ser que en el Antiguo Testamento tuvo muchas manifestaciones, aunque eso lo vamos a ver más adelante. La honra y el gobierno emanado de Dios y hacia Él es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Por toda la existencia, por siempre, Él reinará y gobernará y se le dará la honra. En un principio, antes de que las cosas fueran, Él es, hablando de Dios, no tenía a quién y sobre quién gobernar en ejecución, y aunque la gloria es parte de su naturaleza, no tenía quien lo honrara o quien reconociera esa gloria. Reconociendo su gloria desde que hubo un origen de las cosas, tuvo un comienzo sobre quien gobernar y una existencia de quien le honre en el reconocimiento de su gloria. Por esto alegamos y corroboramos lo dicho por Pablo, que la honra y el gobierno de Dios en ejecución es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tiene fin. Pero antes de todas las cosas, ya Dios, escuche, es, no existía. Porque si yo digo que Dios existe, sencillamente estoy diciendo que no es eterno, porque todo lo que existe tuvo un comienzo, tuvo un origen. Entonces, cuando alguien le dice Dios no existe, dígale: sí, eso es cierto, compañero, Dios no existe. Dios es. Le van a pelar los ojos y le van a decir: ¿tú eres ateo igual que yo? No, compañero. Hay dos tiempos. Está el tiempo Cronos y está el tiempo Kairos. En el tiempo Cronos las cosas existen. Dios no pertenece al tiempo Cronos. Él está antes del Cronos. Él está en el tiempo Kairos, donde las cosas son. No existen, sencillamente son. Por lo tanto, Dios no existe, Él es. El eterno presente. ¿Ya? Entonces los ateos dicen una gran verdad que nosotros no sabemos interpretársela. Entonces cuando un ateo le diga Dios no existe, eso es cierto, Él no existe. Porque no hay alguien que lo engendrara, ni lo hiciera, ni tiene un tiempo del cual para acá Él comenzara a existir. Él es antes de todas las cosas. Por lo tanto, Él no existe, Él es. ¿Amén? Amén. Eso va a sacudir a sus amigos ateos. Y por poco le van a decir: ¿tú eres camarada mío ya? Ok. Entonces, Dios, ya Dios es. Nota, en algunas versiones
en vez de usar el término sempiterno, se utiliza el vocablo perpetuo con el mismo significado y valores. Esto es hablando del reino sempiterno de Dios. Porque una cosa es que Dios tenga un reino sempiterno, pero Dios no está en lo sempiterno, compañeros. En lo sempiterno está Jesús, pero Dios no. En lo sempiterno tenemos a Jesús. Temporalidad. Es aplicable a todo aquello que tiene principio y tiene fin. Se atribuye a las plantas y a los animales. Sempiternidad. Según los conceptos expresados y tomando en cuenta sus valores, Jesús como Hijo de Dios y como ser humano, contado entre los vivientes, es sempiterno, porque tuvo un principio, pero no tiene fin. En Juan 1:14 se nos dice, y el verbo se hizo carne, mientras que en Hebreos 2:9 encontramos la expresión, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Los términos se hizo carne y fue hecho, que aparecen en Juan 1:14 y en Hebreos 2:9, tiene que ver con aquello que forma parte de la creación, de lo creado. Es el acto hacer, existente, lo que no existía. En este caso, quien ya era es el verbo. El Cristo vino a ser. En el principio era el verbo, ya eterno, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Algo que tuvo Jesús y lo perdió, unigenitura, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Está hablando del verbo Juan acá, no de Jesús, porque era primero que yo. Juan 1:15. En conclusión a este tópico, diremos que Jesús, como ser creado en su humanidad, es sempiterno, pero no es eterno. Por consiguiente, no le puede ni debe adjudicar la preexistencia a Jesús. Por lo tanto, todos nuestros predicadores y predicadoras que hablando de Melquisedec dicen Cristo en el Antiguo Testamento, perdóneme colega, usted está como roilla de chivo, pelado, está fuera del contexto. No hay preexistencia de Jesús. Todas las acciones que se dieron en el Antiguo Testamento, cuando el ángel de Jehová apareció, no es Cristo, era el ángel de Jehová, que es una teofanía del verbo. Teo, Dios, fanía, aparición, es decir, una aparición visible del verbo. ¿Dónde? Comió, fue tocado, fue agarrado. Es más, no te la guía, pero le voy a soltar una primicia por ahí, una prendita. Génesis capítulo 3, verso 8. Búsquenlo, me lo leen inmediatamente por ahí. Una vez que el hombre cae, pastor, alguien vino en busca de rescatar al hombre. En ninguna parte, bíblicamente, Jehová Dios se acercó al pecador para rescatarlo, él directamente, por causa de su santidad. Es más, hubo un hombre que se empeñó, que quería verlo, que quería verlo, que quería verlo. Y Dios le dijo, Moisés, no hay hombre que me vea
y siga vivo. Mi pregunta es, ¿quién vino a rescatar a Adán y a Eva? ¿Con quién fue que habló Adán y Eva en el huerto del Edén? Génesis 3.8 dice que, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo consiguió? 3.8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Qué fue lo que oyeron? Y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Oyeron qué? El dicho. ¿Y la voz es qué? El dicho. ¿Y qué es el dicho? La palabra, el logo. ¿Y qué es el logo? El verbo. Verbo. Entonces, ¿quién vino a rescatar aquí? Es tanto así. ¿Qué fue lo que vio Isaías cuando dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Eterno? ¿Por qué no se murió Isaías? ¿Por qué no escribió el libro? ¿Por qué no escribió el pasaje? Vio una teofanía. Porque vio fue a el verbo. Y así sucesivamente. Cada vez que hubo un encuentro, que hubo un ver, que hubo un agarrar, ¿con quién se agarró Jacob? Y le decía a las 5 de la mañana: suéltame. ¿Por qué le decía que lo soltara? Porque lo tenía agarrado, pues. Entonces, si lo tenía agarrado, había cuerpo, había masa, había un cuerpo celestial. Y él le dijo: hasta que no me bendigas, no te suelto. Lo bendijo, lo soltó. Entonces, ¿quién vino al rescate en todo el Antiguo Testamento y de paso en el Nuevo? Se hace carne y nace, se sienta con los pecadores. Además, un día está en una reunión y está un chico, él está comiendo en la casa de un amigo allá, y el amigo dice: si este fuera profeta, supiera la calaña de mujer que tiene ahí, llorando sobre sus pies, echándole lágrimas en sus pies y secándola con sus cabellos. Si él fuera profeta, supiera eso. Y por el Espíritu Jesús le dice: 2 hombres le debían a uno. Uno le debía $5,000 y el otro apenas le debía 50. Y él los perdonó a los dos. ¿Cuál crees de los dos que está más agradecido? Y el hombre muy inteligente le dice: bueno, al que se le perdonó 5,000, al que se le perdonó 5,000, porque el otro no tiene mucho que agradecer. Bueno, a ti te perdoné 50 y a ella 5,000, por eso ella agradece más que tú. ¿No lo han leído en la Biblia? Sin los números, ¿verdad? Esa es la versión que está bien, la de los números. Pero eso, es decir, Jesús es el ser que se dejó tocar por pecadores y pecadoras. En el Antiguo Testamento no es Jesús el que se acercó a los pecadores, era el Verbo, que ya venía cumpliendo un principio que hay aquí, que se dice en nuestra Biblia universal. ¿Usted ha oído por ahí que el que va a salir se asoma? ¿No ha oído esa expresión nunca? Es decir, que cuando alguien tiene una inclinación sobre algo, sobre alguien, ya da rasgos, ya da pasos hacia el sitio. Excelente. Exacto, entonces ahí es donde dicen: no, el que va a salir se asoma. ¿Sí? Entonces, el Verbo en el Antiguo Testamento dio pasos hacia el rescate del ser humano. En el Nuevo Testamento lo concreta, llevándolo hasta es decir, yendo hasta la humillación, que meramente en el Antiguo se acercaba al hombre a través de una teofanía. Acá no solamente llega a través de una teofanía, sino que da el paso y el Verbo se hace carne, es decir, se humilla, se hizo poco menor que los ángeles, lo que leímos, lo que está en Hebreo, que se humilló y se hizo poco menor que los ángeles. Ahora, mira esto ahora. Pregunto yo: ¿a cuál de los ángeles Dios ha llamado mi hijo eres tú? Ninguno. ¿En cuál de los ángeles ha morado el Espíritu Santo algún día? Nosotros los seres humanos, todos, incluyendo Jesús, fuimos hechos poco menor que los ángeles. Amén. Está registrado en la Biblia, Hebreo, lo acabamos de ver. Ahora, en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, ¿seguimos siendo poco menor que los ángeles? ¿O habría un cambio? A ninguno de los ángeles Dios llama a mi hijo. Pregunto: ¿cómo lo llama usted Dios? Por estar en Cristo Jesús. Hijo. ¿En alguno de los ángeles ha morado el Espíritu Santo? ¿Y en usted? Sí. Entonces parece que usted tiene una posición mayor que los ángeles ahorita en este tiempo. ¿Y qué hace usted llorándole y pidiéndole a Dios que le mande ángeles a cuidar? Eso es lo que yo no entiendo de la gente. Yo no estoy en contra de los ángeles, para nada.
Yo no estoy en contra de los ángeles. Pero si nosotros estamos elevados a otro nivel, más que los ángeles, ¿qué hacemos pidiendo ángeles? Que te haga servicio a otra cosa. Están al servicio de los que han de heredar la salvación. Ya usted la heredó. Amén. Amén. Está en la Biblia, léelo. El capítulo de Hebreo, el último texto de ese capítulo, dice que ellos están al servicio de los que han de heredar la salvación. El problema es que usted y yo ya la heredamos. ¿Sí? Ya la salvación para usted es una realidad o no la es. Amén. Ok. Entonces, son detalles, amado, que hay que analizar con detenimiento. En conclusión a este tópico, diremos que Jesús como ser creado en su humanidad es sempiterno, pero no es eterno. Por consiguiente, no se le puede ni se le debe adjudicar la preexistencia. Vamos a ver cómo va el tiempo.